Vamos a darle un aplauso al Señor para recibir la palabra. Gloria sea el nombre del Señor. La palabra del Señor siempre se recibe con gozo, con alegría, con deseo de aprender la palabra. Nuestra primera hora en clase de la materia excelencia ministerial desde la isla de Margarita. Estamos bendiciendo, siendo bendecidos para bendecir. Efesios, en nuestro texto base, Efesios capítulo 4, verso 7 al 11. O debo decir, corrijo, al 16. Efesios capítulo 4, verso 7 al 16. Verso 7 al 16. Efesios capítulo 4, verso 7 al 16. Dice, pero a cada uno de nosotros, observe que Pablo se cuenta, pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Vamos leyendo y vamos haciendo un análisis del pensamiento del que escribe. Por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones. Observe el plural, dones a los hombres. Pero dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Te está hablando del que subió. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. Oído, por favor, observe el término, las partes más bajas. No está diciendo las partes bajas, dice la parte más baja de la tierra. Y el que descendió, después que fue a la parte más baja de la tierra, descendió, es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Observe, el que descendió, los volvió a subir para llenarlo todo. No cierre su guía, solamente présteme atención ahora. Porque vamos a continuar leyendo del verso 11 en adelante, pero yo quiero enseñarles algo como comienzo de esta materia. Hay un video que está rodando por YouTube, entre los videos que están del ministerio, hay uno que se llama El costo del ministerio y el otro se llama El precio del ministerio. Son dos videos. Cuando hablamos del costo, estamos hablando de cuánto a Jesús, le costó para podernos dar un don ministerial a nosotros. Y cuando hablamos del precio, es cuánto a nosotros, cuál es el precio que nosotros debemos pagar para desarrollar ese don que tanto costó a Él para darnos a nosotros. La Biblia dice que después que Jesús sale del Getsemaní, que fue uno de los momentos más difíciles para Jesús, eso yo voy a desarrollar bien, hacer una crítica de los momentos y de los conflictos de Jesús cuando hablemos de cristología, porque en la mayoría de nuestras escuelas o instituciones bíblicas nos están dando biografía de Cristo, muy poco nos hablan de cristología. Son dos cosas diferentes. Hablar de la biografía de Jesús es una cosa, hablar de la cristología es muy fuerte. Eso tienes que irte hasta el verbo. Tienes que irte antes de la fundación del mundo para poder entender la situación del verbo como se hizo carne. Son cosas que hay que aprenderlas. Eso muy poco lo dan nuestras congregaciones. Usted lo va a ver. En el momento que Jesús llega al Getsemaní,
que está allí en el Hexemaní. La palabra Hexemaní es la palabra prensa de aceite. El término prensa de aceite, Hexemaní. Jesús pasa por conflictos que se dieron en el alma. Se dieron en su mente, en su voluntad y en sus emociones, muy fuertes. Y fue tanto el conflicto que Jesús nunca dijo, mi alma está triste hasta la muerte. Eso, lamentándolo mucho, está muy mal traducido. Lo que Jesús en sí quiso decir fue: tengo una tristeza que me está produciendo la muerte. Fue lo que más o menos Jesús quiso decir: tengo una tristeza que me está matando, o una tristeza que me está produciendo la muerte. La Biblia es tanto que dice que su sudor eran como grandes gotas de sangre. Y eso se ha demostrado, la ciencia, la medicina ha demostrado que a causa de la presión sanguínea, los vasos se revientan y sufren y empieza la persona a sudar sangre. Es posible que eso fue lo que le pudo haber pasado a Jesús. Y casual del caso, que no es casualidad, es causalidad de Dios, que quien escribe y quien registra eso es un médico, es Lucas. Es el único que describe eso, es un médico. Lucas, en esos tiempos, lo describe. Jesús, era tanta la presión que estaba pasando, que la Biblia dice que Dios envió un ángel para confortarle. Y el término confortar del griego significa darle ánimo a alguien que está a punto de claudicar en una misión. No sé cómo a usted le va a caer esto que le voy a decir, o cómo le va a caer lo que me están escuchando por el CD, pero era tanta la presión por la cual Jesús estaba pasando que Dios tuvo que enviar un ángel. Y yo creo que si Dios no envió un ángel, Jesús se hubiese rajado, o sea, si hubiese renunciado a la misión. Porque por algo Dios envió un ángel. Dice que el término confortar del griego significa darle ánimo a alguien que está a punto de claudicar en una misión. Vino a confortarle. Los otros lo vinieron después que pasa la tentación, después que Jesús pasa todo eso, cuando los ángeles le sirvieron, por ahí fue cuando lo confortaron. Después que Jesús sale del Hexemaní, la oración, usted puede ver como el tipo de oración que Jesús hace, las 3 veces que Jesús oró, en cada una de ellas Jesús fue entregándose al Padre. En la primera dijo: pasa de mí esta copa. La segunda: si es posible. Dios, si no puedes pasarla. Jesús se fue quebrantando, fue cediendo su voluntad al Padre. Eso la gente lee la Biblia y no presta atención a eso. Pero Jesús le presentó su voluntad al Padre: Señor, pasa de mí esta copa. Y después que la primera oración, la segunda oración dijo: si es posible, pasa la copa. Y la tercera: bueno, si no puedes pasar la copa. Se fue como quebrantando el hombre. Se fue cediendo su voluntad a Dios. Después que Jesús termina Hexemaní, usted sabe, juzgado, es llevado caminando. Aproximadamente Jesús caminó 1 kilómetro desde Hexemaní hasta donde estaba el Sanedrín. Del Sanedrín lo llevó a Pilato, Pilato lo llevó a Herodes, Herodes lo volvió otra vez a Pilato. Toda la noche trasnochado, sin comer, sin dormir, sin nada, o sea, todo debilitado totalmente. La tensión que ese hombre tenía en el alma era tan tremenda. Deciden crucificarlo y lo llevan a la cruz. Usted lo sabe, lo llevaron a la cruz totalmente desnudo. Después de flagelarlo, no voy a entrar en lo que es la flagelación. No voy a entrar en lo que son los clavos, no voy a entrar en lo que son las coronas, el tipo de corona que le pusieron, que no es la corona que presenta Hollywood. Hay un tipo de planta, una corona que escogieron de esa planta específicamente, y era una planta que succionaba la carne, un tipo de espinas que succionaba la carne. Y haciendo un análisis de los evangelios, a Jesús le pudieron haber quitado la corona 3 veces y 3 veces se la pudieron haber puesto. Eso lo explicamos después cuando hablemos de cristología, de alta crítica. Lo mío es sacarle a usted la idea, sáquese usted la idea, por favor,
de que Jesús venció al diablo en la cruz. Jesús lo despojan de sus vestiduras completo, su miembro viril, sus genitales, hermanos, se vieron. Dice que su vergüenza fue descubierta a todo el mundo, sus glúteos, guindando en la cruz, totalmente desnudo, despojado. Dice que echaron suerte sobre sus vestiduras, desnudo. Si alguien se levanta y dice que Cristo venció al diablo en la cruz, ese no sabe lo que está diciendo, porque déjeme decirle la verdad de los casos, que Jesús murió en derrota en la cruz. Jesús fue derrotado en la cruz. Toda la maldición Dios la puso sobre él, tu derrota Dios la puso sobre él, tu enfermedad Dios la puso sobre él, tu maldición Dios la puso sobre él. En la cruz se dio el misterio del cambio, donde todo lo que es tuyo Dios lo puso sobre Jesús, y todo lo que es de Jesús Dios lo puso sobre nosotros. Amén. Wow. Por eso es que yo no puedo entender cómo es que tú estás tratando de hacer cosas buenas para alcanzar el favor de Dios. Haga lo que yo haga, sea bueno, sea malo, Dios me ama igual. Ay, ay, ay. Eso tiene que ver con justicia. Ese Jesús muere en la cruz en derrota. Maestro, pero es que la Biblia dice que venciendo los principados y las potestades los recibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Allí, según en Colosenses, el que escribe es Pablo. Pablo me está hablando de demonios allí. Pablo está hablando del Sanedrín, está hablando de los místicos y gnósticos que adoraron ángeles, y está hablando de los falsos maestros que querían desviar a los colosenses de la doctrina. Entonces Pablo dijo, venciendo los principados y las potestades, los recibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Entonces Pablo dice, el contexto dice, por tanto nadie os juzgue en comidas, en bebidas, en día de reposo. ¿Tienen que ver los demonios con comida, con bebida y con día de reposo? No, no está hablando de demonios. Jesús, lo que sí cumplió y lo que sí venció Jesús, lo que Jesús sí venció en la cruz fue desde el punto de vista posicional, lo que Jesús venció en la cruz fue, y en cuanto a ejercicio se refiere, la ley y el pecado, porque no se halló pecado en él. Murió sin pecar, murió cumpliendo la ley, fue lo que Jesús venció. Pero escúcheme bien esto, jamás y nunca Jesús podía vencer al diablo si primero no vence la muerte. Jesús tenía primero que vencer la muerte para poder vencer al diablo. Dice, y venció al que tenía el imperio de la muerte a través de la muerte, esto es al diablo. Si Cristo no resucita, vana es nuestra predicación y nosotros somos llamados falsos testigos, dice Pablo. O sea que el éxito de la cruz está en la resurrección. Si Jesús no resucita, la cruz no me sirve para nada. Por eso Pablo dijo, es que si yo conocía a Jesús en la carne, pues ahora no lo conozco. Yo estoy hablando de un Cristo glorificado, que se levantó de los muertos, venció el Hades, venció los principados, venció las potestades, venció la muerte y después vence al diablo. O sea, si Jesús primero no vence la muerte, Jesús no podía vencer al diablo. La Biblia dice que por un hombre entró la muerte, que es ¿quién? Adán, y para que la muerte entrase por Adán, Adán tenía que estar vivo, porque ¿cómo puede estar la muerte entrar por uno que está muerto? Adán tenía que estar vivo. Para que la muerte entrase por uno que está muerto, no puede en la muerte entrar nunca, hablando de Adán. Y dice, y por otro entró la vida, hablando de quién, de Jesús. Para que la vida entrase por Jesús, Jesús tiene que estar muerto. Vamos a darle un aplauso al Señor para recibir la palabra. Gloria sea el nombre del Señor. La palabra del Señor siempre se recibe con gozo, con alegría, con deseo de aprender la palabra. Nuestra primera hora en clase de la materia excelencia ministerial desde la isla de Margarita. Estamos bendiciendo, siendo bendecidos para bendecir. Efesios, en nuestro texto base, Efesios capítulo 4, verso 7 al 11. O debo decir, corrijo, al 16. Efesios, capítulo 4, versos 7 al 16.
Versos 7 al 16. Efesios capítulo 4. Por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones. Observe el plural, dones a los hombres. Pero dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Te está hablando del que subió. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. Oído, por favor, observe el término, las partes más bajas. No está diciendo las partes bajas, dice la parte más baja de la tierra. Y el que descendió, después que fue a la parte más baja de la tierra, descendió, versos 7 al 16. Dice, pero a cada uno de nosotros, observe que Pablo se cuenta, pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Vamos leyendo y vamos haciendo un análisis del pensamiento del que escribe.